Buenas noches, hermanos. Es motivo de gran alegría poder compartir con ustedes esta noche. Me ha pedido el padre Mauricio que comparta con ustedes un poco la experiencia desde mi vivencia y desde la experiencia pastoral, podríamos decir. Vamos a tratar de hacer un momento de encuentro a la luz de la Eucaristía. En primer momento, es un placer poder saludarles, poder compartir con ustedes después de que a muchos tengo bastante tiempo de no poder verlos, de no poder compartirlos. He pasado unos días en el hospital, me hicieron un trasplante de hígado. Todo va evolucionando bastante bien, dicen los médicos, y es importante que continúe en un proceso. Como verán, estoy un poco más delgado, hay una dieta bastante estricta, hay un proceso que implica y que pide que esté en un aislamiento, al menos por 6 meses en mi habitación, otros 6 meses en la casa, sin contar lo del COVID. Después habría que ver qué sucede con el COVID. Bueno, pero vayamos a lo que nos tiene aquí, a lo que nos está invitando a reflexionar, que es el misterio de la Eucaristía y la importancia tan grande que tiene. Esto se hace en el marco de este mes de junio, donde estaremos celebrando la gran solemnidad del Corpus Christi, una de las solemnidades posteriores a la Pascua, como hemos celebrado la Santísima Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús. Quisiera empezar con una frase, con un lema que me enseñaron un día y que siempre lo recuerdo con mucho amor. Y decía, 3 jueves debe celebrar el cristiano: Jueves Santo, Jueves de Corpus Christi y Jueves de la Ascensión. Sabemos que estos 2 últimos jueves ya los celebramos hace unos domingos, el día de la Ascensión, y el Corpus Christi ahora lo celebramos en el contexto del domingo. ¿Y por qué en el contexto del domingo? Bueno, por las circunstancias que hoy vivimos en nuestra sociedad y también porque la importancia que la Iglesia ha dado a esta fiesta es una importancia particular. Tanto la ascensión, un misterio fundamental en nuestra vida, de nuestra fe, como el misterio central de la Eucaristía, que si bien es cierto está íntimamente unido a la celebración del Jueves Santo, pero se le quiere dar un carácter solemne. Incluso la Iglesia prescribe que debe estar acompañado de una procesión, de una manifestación pública. Sabemos en el contexto en el que estamos viviendo resulta un poco difícil, pero es importante que tengamos en cuenta lo que significa el valor y el sentido que debe tener para la experiencia de nuestra vida de fe, para la experiencia de nuestra vida de creyentes, de nuestra vida de cristianos. Es importante también que nos ubiquemos en el contexto en el que estamos viviendo. Este es un año dedicado al glorioso patriarca Señor San José y lo vamos a tener en cuenta un momento en la reflexión, aunque ya la doctora Deyanira Flores ha venido instruyéndonos de una manera maravillosa en este sentido. Es también el año de la familia, nos ha pedido el Papa Francisco, y es necesario que nosotros tengamos conciencia del valor, del significado, del sentido que esto tiene en nuestra vida. Y no podemos alejarnos
de la realidad en la que estamos viviendo a causa de la situación de esta pandemia que está afectando al mundo entero, que está afectando a nuestro país y muy particularmente a nuestro cantón. Y nuestra parroquia se ve realmente afectada por esas situaciones. Entonces, ubicándonos dentro de este contexto, vamos a ir desarrollando una pequeña reflexión. Lo señalo, no es una reflexión propiamente teológica, podríamos decir, no vamos a estudiar la Eucaristía, ni en la teología, ni en la liturgia, sino más bien un poco desde la experiencia práctica, desde la experiencia de la fe. En primer lugar, bueno, desde el año de San José, ya, como le decía hace unos momentos, la doctora Deyanira Flores nos ha instruido ampliamente en este tema, desde la palabra de Dios, desde la liturgia, desde la oración de la iglesia, desde la enseñanza de los santos padres. Es Cristo el centro de nuestra vida. Y la vida de José, como la vida de cualquier de nosotros cristianos, tiene sentido en torno a la experiencia de Cristo. Dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es en Cristo, por Cristo y con Cristo, como decimos al celebrar la Eucaristía. Pero agregaría simplemente un elemento que es importante. Dicen, se ha dicho siempre en la iglesia que Cristo es el pan. Y esto es importante, alimento. Alimento que da vida, alimento que da fortaleza, alimento que da gracia, alimento que da salvación a los hombres. ¿Quién es María entonces? María es el horno en el que se ha cocido este pan. No fue Moisés quien dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Entonces, si este es el verdadero pan del cielo, el que ha bajado y se ha encarnado en el seno de la Santísima Virgen María, por eso es que se considera que María es ese horno en el que se cuece ese pan. Y José, aquí me atrevería yo a agregar, José lo podríamos considerar como el panadero. ¿En qué sentido el panadero? En el que cuida que el horno esté fuerte, encendido, el que prodige todos esos cuidados. ¿Quién estaba siempre pendiente de lo que sucediera a María? ¿Quién estaba pendiente de lo que sucediera a José? Perdón, a Jesús, José, el que cuida, el que está atento, el que está presente, el que está vigilante. Por eso es importante que nosotros en este año también reconozcamos. El Papa ha agregado que en varias de las plegarias eucarísticas sea una constante que se invoque siempre la figura de José. Así como hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, único Dios verdadero, la Sagrada Familia es Jesús, María y José. No lo podemos dejar aparte, porque así lo ha querido Dios, que en el misterio de la encarnación, que en el misterio donde el Hijo se hace hombre, se haga presente José y participe de este misterio de gracia, de este misterio de salvación. Desde el contexto de el misterio de la familia, podríamos decir, y entendemos misterio no como algo oculto, sino como algo tan grande y tan maravilloso, vamos a ver entonces la experiencia de la Eucaristía desde la familia. Decía San Juan 23 que la familia es la iglesia doméstica. Es el primer lugar donde aprendemos a amar, a conocer y me atrevería a decir
a comer la Eucaristía. Por eso es tan importante el papel de la familia en el contexto de la vida de un creyente. Una persona aprende a vivir la Eucaristía cuando en su familia aprende, cuando en su familia lo hace. Tal vez pareciera un poco tosca la comparación, pero ¿cuántas veces hay personas que no comen muchos alimentos porque nunca los han probado en su familia? Pero cuando desde pequeño un niño aprende a comer en su familia ciertos alimentos, se aprende a degustar, se aprende a hacerlos parte de su vida. Cuando un niño, desde que es bautizado, aprende a vivir y a participar de la Eucaristía con su familia, aprende la importancia y el valor. Si hoy día tenemos una crisis en la Eucaristía, dicen algunos, porque no participamos, porque no vivimos, la culpa es de los mayores, que no enseñamos a los pequeños, que no enseñamos a nuestros hijos. Y esto a todos nos corresponde, a todos nos exige un poner de nuestra parte. Vamos a ver esta dimensión de la Eucaristía, o yo la pretendo compartir con ustedes desde dos dimensiones. Ciertamente, englobando, la gran familia es la iglesia, pero hay una familia iglesia doméstica y hay una gran familia eclesial, especialmente para nosotros, los sacerdotes. Y como es un testimonio de mi experiencia de fe, de mi experiencia en la Eucaristía, lo comparto desde estas dos dimensiones. No pretendo poner a mi familia como un ejemplo. Tiene defectos, tiene dificultades, tiene problemas, tiene pecados, como cualquier otra familia. Pero es importante ver cómo se va formando y se va creciendo en la experiencia de la vida de la fe. Desde que recuerdo, desde muy pequeño, no conocí a mis bisabuelos, pero sé que mi bisabuelo fue un gran colaborador en la iglesia, al servicio de todo lo que él pudiera ayudar. Mi bisabuela, me contaban siempre, era una mujer muy humilde, muy sencilla, pero era una mujer que procuraba asistir a la Eucaristía. Y recuerdo que mi abuela decía siempre una anécdota. Mamá iba a veces a más de una Eucaristía porque decía, ya fui a la que me corresponde, voy por los que no han ido o no han podido ir. Y todas estas cosas van calando en la vida de una persona. A mi abuelo lo conocí poco, compartí poco con él, murió cuando era muy pequeño, pero recuerdo que era un hombre devoto de la Eucaristía. Muchas veces salía a caminar con él y pasábamos, aunque sea hacer una visita pequeña al Santísimo. Otra cosa relacionada con su amor y devoción al Señor, la primera imagen que tuve del corazón de Jesús me la regaló mi abuelo antes de morir. Por circunstancias de la vida se dañó, se perdió, pero me dejó ese amor al corazón eucarístico de Jesús. De mi abuela aprendí, pequeño, muchas veces me invitaba a ir a la Eucaristía, si no me equivoco, a las 6 de la mañana, y muy contento iba con ella. Y después me daba un premio, me regalaba una taza de chocolate caliente con un pedazo de pan, aunque ya hubiera desayunado, pero era un signo de fortalecer. Recuerdo que siempre al sonar las campanas decía, está llamando el Señor, pongan atención. Recuerdo especialmente en la época de la Guerra del Golfo,
cuando los obispos y el Papa habían pedido que en momentos críticos se tocaran las campanas y se acudiera en oración. No fue la Tercera Guerra Mundial ni fue tan devastadora como se temía. Y recuerdo que muchas veces decía, mijitos, el Padre está sonando las campanas. Hay que ir a rezar al Santísimo. Hay que ir a doblar rodillas ante el Señor. Y es que es importante tanto la celebración de la Eucaristía como también la visita, la adoración al Santísimo. Ella siempre decía, hay que enseñar a los hijos a ir a misa. Y tenía una anécdota. Uno de mis tíos en algún momento, creciendo un poco, decía que no iba a ir a la Eucaristía. Y ya ella había ido a la Eucaristía y estaba haciendo los oficios. Le dijo, quédese un momentito aquí. Fue, se puso otra vez el vestido de domingo y se encaminó hacia la iglesia con su hijo de la mano. Y entrando a la iglesia le dijo, no lo suelto hasta que termine la Eucaristía. Y si tengo que hacerlo todos los domingos, lo haré. Tal vez suena un poco fuerte y hoy no lo entenderíamos. Muchos dicen que hay que respetar, que hay que entender, que hay que aceptar a los jóvenes, pero las cosas de Dios no son jugando. Y las cosas de Dios no es si quieren o no quieren. Las cosas de Dios para un cristiano son porque tienen que ser. Y no hay cristiano sin Eucaristía. No hay vida de creyente sin Eucaristía. Y esto tenemos que tenerlo presente. Ay, Padre, en estos momentos hay televisión, hay radio, hay internet. Ah, pero para la misa, a veces la hora santa no se puede. Bueno, muchos santos y en los conventos, es importante, especialmente los de clausura, ponían la cama de los enfermos cerca de la capilla. Muchos santos, cuando no podían estar, rezaban, tal vez desde sus celdas, que así se llaman los cuartos de los monjes, desde sus habitaciones o del lugar donde estuvieran, tratando de dirigirse donde estaba un templo. Porque aunque no estuvieran directamente frente al Santísimo Sacramento, estar en un lugar era signo de esta experiencia de fe. Y uno lo puede experimentar. Recuerdo un pasaje de la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. No es un anuncio, sino es compartir un testimonio que siente uno tan fuerte. Es cuando la Santísima Virgen María está sobre el lugar donde Jesús está en el piso bajo. Y la Santísima Virgen María se abraza y besa aquel piso sabiendo que su hijo está ahí abajo padeciendo la pasión. ¿Cuánto más? Ay, yo que tal vez no puedo estar ante el Santísimo por estas situaciones. Volvámonos. Sabemos dónde queda nuestro templo. Dirijámonos espiritualmente y desde allí vivamos esta experiencia de oración. Continuemos. Mis padres. Mi padre vivía en una zona muy alejada y no era tan fácil participar de la Eucaristía. No había Eucaristía todas las semanas, no había Eucaristía frecuentemente, muchas celebraciones, pero luego al venirse acá aprendió a acercarse cada día más, a vivir cada día más la Eucaristía. Era pecador, era humano, era frágil. No lo podemos poner como un ejemplo, pero los que lo conocieron saben que llegó a ser ministro de la Eucaristía y podríamos decir murió en el servicio a la Eucaristía hasta el último día de su vida. Le gustaba ser lector en el templo cuando podía y también estudiar, prepararse, interiorizar en la experiencia de fe. Era un hombre que todos los días rezaba la liturgia de las horas, aunque fuera de camino al trabajo.
en el bus mientras iba rezando. Cada domingo de Eucaristía era un día de fiesta. Él decía, este día no se hace dieta, no se ayuna, comemos bien porque es el día del Señor. Todo lo podía perdonar. Se pueden no compartir conmigo el partido político, el equipo de fútbol, algunas otras experiencias, pero nunca permitiré que un hijo abandone la fe. Y era muy estricto en esto. Estaba siempre vigilante de que viviéramos la experiencia de la fe. Los últimos días, su alegría más grande era recibir la Eucaristía, ya en el lecho de enfermo. Y recuerdo también que muchas veces cuando podía, incluso cuando se celebraba el Corpus Christi en jueves, muchas veces se levantaba en la mañana, iba a ayudar un rato antes de ir al trabajo, aunque no pudiera estar en la celebración porque tenía que trabajar. Y cuando era domingo, mucho más. Se levantaba e iba a servir, porque era el Señor, el Rey, el que iba a pasar. Mi madre, mis tías me enseñaron y me enseñan también esa experiencia de fe. Cada día oran, cada día se acercan y están pendientes de cómo podemos vivir esta experiencia de fe. Tal vez uno de los momentos más importantes, podríamos decir, más trascendentales, tal vez que marcaron un poco más mi vida, era cuando los jueves santos íbamos a la celebración de la Eucaristía y el traslado del Santísimo Sacramento, verlas derramar lágrimas cuando iba pasando el Santísimo Sacramento del altar. Recuerdo que mi madre, los Viernes Santos, muchas veces nos despertábamos, no estaba. ¿A dónde andaba? Ah, es que en las horas de la madrugada nadie va a visitar el Santísimo. Y entonces buscaba esos momentos importantes. También su servicio, su entrega en los distintos momentos, a través del canto, de la lectura, del servicio de la distribución de la Eucaristía a los enfermos. Y en estos tiempos, verla en el hogar, en el contexto de esta pandemia, muchas veces mirándola por la televisión para poder compartir y vivir en estos momentos. Porque sin Eucaristía no hay vida cristiana. Y esto porque, así como yo estoy al lado, tiene que haber una serie de cuidados y ella tiene que estar muy cerca y estar muy pendiente. Mis hermanos, jóvenes con sus situaciones, y una de las cosas que tal vez me ha impactado más y tiene que ver no solo con la familia, sino con esta experiencia de pandemia, fue que uno de mis hermanos tuvo la iniciativa el año pasado, cuando empezó esto de la pandemia, no podíamos ir. Un día me llamó y me dice, ¿por qué no celebra la misa, aunque sea por Zoom? Nos unimos como familia, oramos juntos y compartimos. E invitó también a mis tíos, a otros primos, a otros familiares, para vivir juntos esta experiencia de fe. Les decía, hay una segunda experiencia familiar. El sacerdote tiene la familia en el sacerdocio. Sé que mis hermanos sacerdotes, con los que me ordené, con los que compartí, y de entre ellos el padre Mauricio, han celebrado y celebran la Eucaristía por mi salud, y celebramos muchas veces o siempre orando los unos por los otros. Eso es algo que también le ayuda a uno a fortalecer, a animar, a sentir esa presencia y esa cercanía de Dios. Desde esta experiencia, ¿qué me ha alimentado? ¿Cómo me ha alimentado esta familia? Desde pequeño. Desde pequeño recuerdo, y tal vez uno de los primeros
elementos tal vez más impactantes era cómo me impresionaba ver al padre Prado en aquellos años levantar la hostia consagrada. Y yo preguntaba, ¿qué era aquello? ¿Por qué todos se ponían de rodillas? ¿Por qué aquello era dar los San Solemne? ¿Por qué las campanillas? Silencio. Este momento es muy importante. Algo me decían, pero luego comprendí el valor y el significado. Otro momento que para mí fue impactante, tal vez uno de los primeros que recuerdo, y en estos días que se celebraba la memoria de San Pablo VI, el obispo, el Papa del Concilio Vaticano II, el Papa que reinaba o que gobernaba la iglesia cuando nací, cuando viví mis primeros años, cuando fui bautizado, cuando recibí mi primera comunión. El Papa del Concilio. Recuerdo el día de su muerte. Casi llego tarde a la escuela porque estaban transmitiendo el funeral y eso me impactó. Pero desde él he visto la experiencia fuerte y magnífica con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, con Juan Pablo I, unas pocas cosas, con el gran Papa Francisco. ¿Qué nos han enseñado estos papas? ¿Qué nos han hecho vivir? Tal vez con Pablo VI era muy joven y he leído, he estudiado en el seminario, pero ante todo, saber que fue un papa que acercó la Eucaristía a la iglesia con la lengua vernácula, o sea, la lengua de poder entender, de celebrar en nuestro idioma, con esa cercanía, volverse al pueblo, que haya ese diálogo, ese encuentro. Recuerdo también que escuché una anécdota de el gran Papa de la Sonrisa, Albino Luciani, Juan Pablo I. Decían que en sus 33 días de pontificado, 3 días no presidió la Eucaristía. Y cualquiera diría, padre, ¿por qué le va a impactar eso? Porque en esos 3 días, en lugar de presidir la Eucaristía, le dijo a su secretario, celebre, presida usted la Eucaristía y yo le ayudo como monaguillo. Porque es importante no solo servir, entregarse y dar a los demás, sino que también es importante poder alimentarnos, vivir, profundizar y dejarnos transformar por la Eucaristía. Y algunas veces que no he podido presidir y que he tenido que compartir, eso también me ha ayudado. Es que cuánto recibimos de la Eucaristía, cuánto don y gracia nos da el Señor. De Juan Pablo II podríamos decir tantas cosas, tantas encíclicas, tantas enseñanzas, que el día del Señor, que el valor de la Eucaristía, que la importancia de la Eucaristía. Pero ante todo, recuerdo la fuerza, la energía que transmitía este hombre al celebrar la Eucaristía, como ya nos enseña el Concilio Vaticano II. Una Eucaristía activa, participativa y consciente. Activa, no es estar cruzado de brazos, no voy a oír misa, voy a participar de la misa. Cantar cuando hay que cantar, hacer silencio cuando hay que silencio, rezar cuando hay que rezar, vivir cuando hay que vivir, escuchar cuando hay que escuchar, ponerse de pie, hincarse, sentarse, todo eso es hacer experiencia de fe. Los 2 obispos con los que podríamos decir me crié y viví gran parte de mi vida hasta la ordenación sacerdotal y los primeros años de ministerio. El testimonio de Monseñor Román Arrieta y de Monseñor Antonio Troyo. A veces decían que Monseñor Arrieta duraba tanto en las Eucaristías, pero había que ver, los templos se llenaban a desbordar y la gente iba a escuchar a su pastor.
Y íbamos alegres, gozosos, contentos, los templos a reventar. Y del gran Antonio Troyo Calderón, que era un hombre de una enseñanza, de palabra profunda, de una enseñanza fuerte. Y aquel programa en la radio, la palabra de Dios en la mesa de los hijos de la iglesia. Monseñor Hugo Barrantes me enseñó y me dijo un día: entre más aprendamos a vivir y celebrar la Eucaristía, mejor sacerdotes seremos, porque nos fortaleceremos y saldremos a dar testimonio de la experiencia de nuestra vida, de la experiencia de nuestra fe. Monseñor José Rafael ha sido un hombre cercano en ese sentido. En medio de mi enfermedad me permitió celebrar la Eucaristía en la casa cuando pueda, y si no, me recuerda la importancia y el valor de los que celebran la Eucaristía y piden por nuestras necesidades. Bueno, sigamos con el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, que sigue dándonos un testimonio de vida y de fe. No nos dejó como Cristo no nos ha dejado al subir al cielo. El Papa, por sus condiciones, necesitaba subir al monte a orar, ha dicho en uno de sus libros. Y dice el Papa Benedicto XVI que hay 5 elementos fundamentales en la vida del cristiano, y los unimos plenamente a la experiencia de la Eucaristía: espiritualidad, palabra, oración, liturgia y Cristo. No Cristo al final, porque no es importante, sino como el culmen de toda la experiencia. Dice Benedicto XVI que todos necesitamos una fuente de espiritualidad, algo que nos potencie, que nos ayude. Y él habla de la experiencia de cercanía que tuvo desde su formación, desde su vida con los benedictos, con la orden benedictina, una orden que se ha dedicado a vivir intensamente la Eucaristía, a vivir la liturgia. Su lema es: reza y trabaja. El trabajo nos lleva a encontrarnos con Cristo y Cristo nos lleva al servicio, a la entrega, a la donación. La belleza de la Eucaristía. Yo agregaría otras experiencias espirituales que nos ayudan y que nos fortalecen. La experiencia franciscana: humildad, sencillez, pero decoro. Cuenta una anécdota que dice San Francisco, que vivía tan pobre, tan humilde, tan sencillo. Un día llevó alguien al templo donde estaba San Francisco y encontró los mejores ornamentos, los mejores vasos sagrados, lo más fino que había. Y decía: para mí, nada. Para él, lo mejor. Oro, sedas, joyas, porque es el mismo Dios el que está con nosotros. Tal vez muchos conocen, bueno, me han oído, tengo mucha cercanía con la espiritualidad carmelita, y esta se basa en subir al monte, diría San Juan de la Cruz. Amar al que nos ha amado, dice Santa Teresa de Jesús. Esa es la esencia de la oración y de la vivencia de la fe. Y es algo que también me ha ayudado. Subir a la Eucaristía es como llegar a la cumbre del monte de la salvación. Continuando, como nos dice el Papa Benedicto, la importancia de la palabra. Se dice que desconocer la palabra, desconocer la Escritura, es desconocer a Cristo. Y esto es fundamental. Hay 2 mesas en la Eucaristía: la mesa de la palabra y la mesa eucarística de comemos el pan. Y esto me hace pensar en aquel pasaje maravilloso de Emaús, la Eucaristía vivida y explicada. Una preparación para que vivamos y profundicemos lo que es la realidad de nuestra vida de fe
lo que es la realidad de nuestra vida de cristianos. Muchas veces pensamos en ir a la Eucaristía, no pude comulgar, no pude o sí pude. ¿Y la palabra? ¿Dónde quedó la experiencia de la palabra? La palabra alimenta, la palabra fortalece. Dice San Pablo, la palabra sirve para exhortar, para enseñar, para corregir, para transformar, para guiar, para hacernos que el corazón arda de ardor por nosotros. Por eso pidamos al Señor que nos ayude. Y algo que es importante, muchas veces nos quedamos nada más, ay, ¿qué dijo el Padre? Me distraje en las lecturas, me distraje en la homilía, pero también hay que prepararnos. Y la iglesia habla de una preparación remota, próxima e inmediata. Remota, ojalá pudiéramos leer las lecturas con tiempo, saber por dónde va la palabra de Dios, ir meditando, ir preparando nuestro corazón, como los discípulos camino de Maús. Próxima, antes de ir a la Eucaristía, llegar, hacer silencio, orar, abrir nuestro corazón, decir como Samuel, habla, Señor, que tu siervo te escucha. E inmediata. El momento de la Eucaristía, a la hora de las lecturas, del Salmo, del Evangelio, de la homilía, escuchar, responder, hacer silencio. 3 experiencias fundamentales que no debemos dejar de lado y que nos ayudan a vivir la Eucaristía. Tercero, la oración. No se dice misa. No voy a oír misa. No voy a ver la misa. Voy a hacer experiencia de oración. Amar al que me ha amado, amar al que me ama y vivir esa experiencia de fe. A los sacerdotes se nos insiste y se nos insiste grandemente. Celebra esta Eucaristía como si fuera la primera, la única y la última Eucaristía. ¿Por qué? Porque tiene un valor infinito. Y este valor infinito, nada ni nadie lo puede quitar. Pero tenemos que estar, que estar. Cuando era pequeño, me decía mi abuela, y rezó. Y yo decía, ¿a qué hora se reza? Era el tiempo muy despuesito del concilio y todavía no se entendía. Y yo me acuerdo que las señoras iban y rezaban el rosario mientras estaba la Eucaristía y se oía como un murmullo. Y entonces un día me encontró mi abuela y yo estaba haciendo, ¿qué está haciendo? Le digo, oiga, todas las viejitas están haciendo así. Y entonces me dijo, es que hay que estar rezando, hay que estar orando. Cada oración es mi oración y que es el Padre la presenta a Dios. Y eso es importante en valor. La Eucaristía no tiene tiempo porque la Eucaristía es orar. Vale la pena pensar en un Pío de Pietrelcina, en un Juan de la Cruz. Morían de éxtasis. Si supiéramos el amor que Cristo nos tiene, moriríamos de emoción, decía San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. La liturgia, bien celebrada y bien vivida, es la mejor catequesis, decía Benedicto XVI. Bien celebrada, bien celebrada, bien vivida. Es el momento de encuentro con Dios. Cielo y tierra se acercan. Nuestra alma halla el perdón. Nuestra alma halla la gracia. Cristo entrega su vida, muere y resucita por salvarnos. Cristo, Cristo, lo fundamental. Yo no sé si es Cristo quien vive. Yo sé si yo soy quien vive o es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. Este encuentro y este lugar fundamental en Cristo es sacerdote, víctima y altar. Todos debemos estar en Cristo. Por eso, tenemos que unirnos
de una manera tal que dejemos que Cristo forme parte de nuestra vida. Creo, amo, confío, espero en ti. Creo. Es que no es algo que será o no será. Ahí está Cristo. Amo. Y el amor no consiste en lo que yo pueda hacer. Es que cuando el Señor me llena, yo me vuelvo amor y expreso amor. Confianza. Ahí todo lo ponemos, lo bueno y lo malo. Y en la patena, en el pan consagrado, el Señor lo transforma en gracia y salvación para nosotros. Y espero todo lo que pueda suceder, todo lo que pueda realizarse, es en la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que vivir en este tiempo. Del Papa Francisco, terminando ya un poco este elemento. Un gran hombre, un hombre de mucha fe. Recuerdo que tuve la dicha de poder compartir una Eucaristía, con celebrarla con él allá en Ecuador, estando en un curso, y una de las cosas que nos decía: recuerden, el Papa no tolera dispersiones en la Eucaristía, porque la Eucaristía es para vivirla, para amarla, para profundizar. Muchas veces en el templo parroquial tengo una casulla y celebraba con ella, recordando esa unión y esa enseñanza de este gran hombre, contemplar el rostro de Cristo, contemplar esta vivencia, contemplar este don de Dios. Bueno, ¿y qué decir del testimonio de tantos laicos? Es feo decir nombres, pero es bueno recordar algunas personas. Aquel amor con que doña Teresita González cantaba en las Eucaristías. Recuerdo que un día decía, alguien le preguntó que cuánto cobraba y decía: no cobro. Si alguien me da una ofrenda, la acepto, porque no se puede cobrar por lo que es para Dios. Un don José Montero, aquel sacristán, hombre sencillo, humilde, piadoso. Cuánto cuidado y cuánto respeto a la Eucaristía. Y así nos lo enseñaba a los que estaban con nosotros. Un don Otiliano Alfaro, don Otiliano Alfaro, el abuelo del padre Carlos Alberto. Tenía una serie de novenas y duraba muchos ratos antes de la Eucaristía preparándose en oración para vivir cada día este misterio. Y tantos, y tantos, y tantos, y tantos que podríamos seguir citando. Santidades ocultas, decía un padre. Sacerdotes que han enseñado y dan testimonio y le ayudan a uno a vivir este testimonio de fe. Un padre Vargas en Heredia me decía: mire, padrecito, usted está comenzando. El templo y la celebración de la Eucaristía son la cara de una comunidad. Un templo sucio significa que no hay amor a Dios. Una Eucaristía mal celebrada significa que no hay amor a Dios. El padre Álvaro Araya, muy estricto, muy serio, decían algunos, pero desde su experiencia, desde su formación de hombre de fe y oración, era un hombre profundo, o es un hombre profundo al celebrar la Eucaristía. Hace de ella una oración. El padre Munguía, formador del seminario, que ponía su corazón siempre al celebrar la Eucaristía. Y cuántas experiencias importantes. El padre Rivera, en Heredia, uno de los sacerdotes más ancianos de la vicaría y de la arquidiócesis, me decía: ¿cuál es el valor que le damos a la Eucaristía? Hoy creen que son cosas externas, pero tenemos que profundizar. El padre Calvo, el padre Tarcisio, su seriedad, su respeto. El padre Prada, que una vez le preguntaron: padre, ¿por qué cierra los ojos? Es que no puedo dispersarme, tengo que estar en Cristo.
y tantos y tantos. Gracias por enseñarnos. Cristo se hace Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. Las parroquias donde he servido, la parroquia donde he vivido tantos años me han enseñado. Aquellas horas santas, aquellos terceros domingos, aquellas vigilias ante el Santísimo, tantas experiencias de fe. Y no solo aquí en Barba, en Los Ángeles de Heredia, en Paso Ancho, en Alajuelita, en el Corazón de Jesús, en San José de la Montaña, en la Inmaculada, en Barreal, en el Asilo de Ancianos, en el Seminario. Y concluyendo, y la pandemia, y la enfermedad, porque no solo hay pandemia, hay enfermedad. Y lo he tenido que vivir muy cercano, por mi condición de salud, tener que estar en mi casa, casi exclusivamente, ahora en las cuatro paredes de una habitación, sin poder salir, ni que nadie pueda entrar, sin poder celebrar en estos momentos propiamente la Eucaristía personalmente, pero ahí están los medios de comunicación. Y así como muchos de ustedes dicen, es que tengo tantos, más de un año de no comulgar, tengo desde el 13 de abril de no poder comulgar sacramentalmente, pero sí espiritualmente, incluso en el hospital y aquí cada día. Muchas veces me levanto, oigo una Eucaristía, a mediodía otra, en la tarde otra, porque necesito y esto me fortalece y siento la presencia de Jesús en la Eucaristía. Era difícil celebrar solo, muchas veces, bueno, con mami, muchas veces frente a una computadora, a un celular, sí, pero es ofrecer la vida, porque tanto tiene amor el que cree como el que espera en Cristo resucitado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en el cielo y en la tierra, su nombre sea alabado. Cantemos al amor de los amores. Tú reinarás, Señor, reina siempre en nuestros corazones. Y que Jesús, presente en la Eucaristía, los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.